Ok, ahora sí, estamos bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ay, cuánto me alegra estar aquí con ustedes. Ahí estábamos conversando y hicimos no solamente la conexión en Cristo, pero más también conexiones con Venezuela, con México, con Honduras. Nos complace poder buscar cómo conectarnos, porque hay tantísimas cosas en el mundo que nos quiere desconectar. Quiere que nos sintamos desconectadas, que haya como ese abismo entre nosotros. Cuando estábamos en la pandemia, nos sentíamos súper requete separados, distanciados. Físicamente, emocionalmente, hay muchas cosas que quienes tenían tal vez una pequeña tendencia de la depresión o al aislamiento, eso se multiplicó, se intensificó de una forma bárbara en esos momentos. Y otra cosa que hemos sentido últimamente por razones políticas también es más distancia, más desconexión entre diferentes grupos de personas. Personas que creen así o que tienden así o que... Ay, no, hay tantísimas cosas que nos quieren desconectar. La peor cosa que nos desconecta es el mismo pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero gracias a Dios tenemos algo que nos une, que nos permite cruzar ese abismo, y es el Señor. Dios siempre ha querido tener una conexión y una relación con su pueblo. Lo vemos desde el jardín de Edén. Estaban ahí caminando en Génesis 1, estaban ahí felices de la vida hasta que entró ¿qué? El pecado. Y ya les tenía que enviar fuera del jardín, y toda la historia de toda la Biblia ha sido el deseo de volvernos a conectar con Él. Poder estar en relación con Él y poder estar en relación las unas con las otras. Nos sentimos desesperadas por las relaciones. Más los venezolanos, que somos una comunidad, así me incluyo, porque yo soy una reencauchada. Pueden explicar a las demás lo que eso significa más tarde, pero me considero como una buena reencauchada, así que cuando hablo de Venezuela hablo como nosotros, porque tantísimos años que llevo conociendo y hasta viviendo allá. Lamentablemente no podemos ahorita, otra vez nos sentimos desconectadas de un país que amamos, de personas que amamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí hay cosas que sí nos conectan. ¿Qué es lo que nos conecta? Hay cosas en común, como estamos hablando ahorita, así, ay, sí, yo conozco tu estado, oh, yo sí, conozco tu ciudad, ay, sí, conozco a México, pero no esa parte de México, ay, sí, estamos conectadas por gustos. Por ejemplo, yo veo ese bebé así, con esa fresa gustosa, súper sabrosa, yo también disfruto las fresas. Tenemos algo en común, ya me siento conexión con ese bebé, nada más por su placer con la fresa que yo también tengo. Cosas en común. La hermana Erika y yo esta mañana cuando nos estábamos vistiendo es así como, wow, vinimos uniformadas por el mismo gusto, así como del moradito y así, y nos miramos así como, wow, sin planearlo, estamos así conectadas. También podemos sentir una conexión por los disgustos. Espero que a nadie aquí les disguste el café, porque ahí sí tendríamos problema. Pero veo a varios de ustedes que están con la segunda, tercera o no sé cuánta taza de café, así que estamos bien. Pero para quienes disgustan el café, se unen porque sentimos unidos por el gusto del café, y ellas se sienten unidas o conectadas por el disgusto del café. Entonces, sean los gustos, disgustos, nos conectamos. Sentimos que sí tenemos algo en común. También nos sentimos conectadas así por las redes.
Pero no tanto por las redes sociales, sino por las redes y conexiones que podemos hacer de otras cosas, así como ay, vamos al mismo supermercado, estamos en esa red de quienes gustan mucho de ese tal lugar donde hacer las compras. O de diferentes cosas, así podemos ver que hay más que podemos encontrar en común que no. Otra cosa que nos conecta son problemas nacionales. Nada más pauso ahí porque entendemos y lamentamos mucho de problemas nacionales, sea la nación en la que estamos residenciadas ahorita, viviendo, sea el país nativo de nosotros, sean conflictos políticos, diferentes problemas y cosas. Así que, pero cuando entendemos esas cosas, son cosas que más tenemos en común que no. También desastres naturales. Esos desastres son cosas que nos unen, porque vemos, por ejemplo, un diluvio o un tornado, un huracán, un no sé qué, y todo eso nos da la oportunidad de unirnos y hasta de trabajar juntos, como, ok, manos a la obra. Ven ahí esas manos diversas, muy distintas, que están ahí así como, ok, vamos a colaborar hasta en ese desastre nacional, natural, para poder ayudar a los damnificados. O nada más porque hemos pasado por la misma tragedia, eso nos une y sentimos eso en común. Como ya mencioné, a lo que podemos atribuir más el vuelto a la conexión es por Cristo. Es Él que cruzó ese abismo que creó el pecado entre Dios y nosotros. Entonces, así como en la iglesia primitiva, voy a leer aquí como está ahí, Hechos 2, 42 al 47, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Ay, podemos volver a aquellos tiempos. Eso suena tan bonito. ¿Saben que sí? Sí lo podemos. En Cristo. No lo podemos sin Cristo. Eso es lo que tenían en común. Cristo. Y ese Cristo crucificado. Como Pablo decía, yo no pretendo hablar más sino de lo que no sea Cristo y ese crucificado. Pero ¿saben qué? Se resucitó en el tercer día. Y es por esa vida nueva que tenemos que podemos andar conectadas en Cristo. Porque ya no soy ese antiguo yo. Ya Michelle no es la misma Michelle como hace mes y medio. Porque hace un mes ella murió a sí misma. Fue sepultada en las aguas del bautismo y resucitó para andar en vida nueva. Así el paralelo con Jesús en Romanos 6, como lo expresa, me encanta ahí. Dios diseñó todo para que se conectara, tanto en nuestras relaciones hasta como las relaciones en la naturaleza. ¿Qué? Salmo 133.
Pueden abrirlo en sus Biblias porque sé que está difícil de leerla en la pantalla, pero en el Salmo 133 son nada más 3 versículos corticos, pero expresan mucho sobre lo que estamos hablando en el día de hoy. Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Cuán bueno y en otras versiones dice, cuán bueno y delicioso es. En esta versión que estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hasta hay un cántico de este salmo, ¿verdad? Pero yo me daba curiosidad de por qué hablaba de rocío de Hermón que va descendiendo. ¿Qué tiene que ver eso con armonía, con vivir así conectados? Ven mejor la foto ahí, ¿verdad? Del monte Hermón. Ese es el monte Hermón, que está en la frontera entre Lebanón y Siria hoy día. Está en esas tierras del Medio Oriente, donde está Israel, donde está Lebanón, donde está Siria y todo eso. Es un lugar así, físico, cierto, es una foto de ese lugar. Mira, cuando una persona habla de Venezuela, no piensa en la nieve, ¿cierto? No, jamás. Menos en Maracaibo, por favor. Pero en el Pico, ahí en Mérida, a veces sí hay nieve. Entonces, cuando yo digo a todos que Venezuela tiene de todo, literalmente de todo, les explico que hasta cae nieve en el Pico del Monte, ahí en Mérida, en el estado Mérida. Y me miran así como, ¿de verdad? Cuando yo pienso en las tierras así de la Biblia, así donde está geográficamente, se realizaron todas estas cosas aquí en la Biblia que tenemos, yo no pienso en que haya nieve ahí en esas tierras. Es prácticamente un desierto, ¿cierto? Pero sí cae nieve. Y lo bellísimo es que ven todos esos pastos verdes y esos árboles verdes ahí abajo en el valle. No serían posibles la vida de la naturaleza ahí sin el rocío del monte Hermón que desciende para nutrir toda esa verdura, todos esos pastos verdes, todos esos árboles. Dios creó hasta su naturaleza, la creación, para unirse, para vivir en armonía. Entonces, Dios sí siempre ha trabajado en cosas de unión. Mira, hablando de cosas en común y en discomún, así, yo sí soy aficionada del fútbol americano de las universidades. Y esta foto aquí es del estadio donde más de 100,000 personas se pueden reunir para ver el partido de los Tigres de la Universidad Estatal de Luisiana. Así, yo crecí en ese estado y también serví como ministra universitaria en la Iglesia de Cristo ahí que tenía un ministerio universitario. Entonces yo iba al estadio para partidos, yo desde niña y hoy día soy aficionada de ese equipo. Ok, pueden imaginarse que están en un estadio de fútbol, así, sea la Vinotinto, sea el equipo de Honduras o de México o de Panamá, de donde es el esposo de Erika, de cualquier así
Entonces, en el momento del partido, ¿qué pasa en el estadio? ¿Es súper quieto, súper silencioso o es sumamente ruidoso? ¡Uf! Hasta yo a veces cuando voy, yo me pongo así los protectores en mis oídos para no estar con el zumbeo después de partir después de que se haya acabado. ¿Y qué es lo que todos están así, gritando? Así, ¿cuál es el propósito de todos esos aficionados? Que se escuchen y que quienes escuchen. Los contras y también los jugadores, ¿verdad? Los que van jugando. Yo conozco a muchos que han jugado así esos deportes y dicen que los mismos aficionados son quienes les impulsan y les da como más energía para que de verdad hagan así cuando están a punto de hacer así un punto o algo así o de llegar así con la pelota, están, ¡ah! ¿Verdad que sí? Es algo emocionante, es así como esa gran nube de testigos, están rodeados de animadores. Y no es que tenemos que ser animadores así como con los pompón, así como hay quienes están oficialmente con ese trabajo, no. Pero se puede decir que es nuestra carrera servir como esos aficionados y animadores para aquellos que están jugando, peleando la buena batalla, perseverando en la carrera, ¿cierto? Mira, después de que así en la mesa de registro, esta mañana, Michelle pasó para adentro para poder así hacer lo que tocaba y por si alguien que era habla hispana llegara, la hermana Vicky pasó al lado del registro en español para poder saludar a aquellas que llegaban. Y tan linda de su parte, pero yo medio estaba escuchando que iban organizando eso cuando yo pasé al baño. Cuando yo salgo del baño y voy a pasar por la mesa nuevamente, Vicky me dice, hola, buenos. Y la hermana Connie le dice, días. Y yo, qué bueno. Y le felicité a Vicky por decir nada más esa hola con sonrisa, por tratar de decir buenos. Y Connie estuvo ahí para decirle, días. Y así. Y qué bien, las felicité. Le dije a Vicky, miren, lo que transmite esa sonrisa y esa ola es muchísimo. Y felicité a la hermana Connie, así le di ese agradecimiento, afirmación a la hermana Vicky y a la hermana Connie le dije, buena animadora. Y así, nos dimos así en 5 así. Porque estuvo ahí así, ella no lo quería decir, pero estuvo ahí así como tras bastidores animando a Vicky en lo que sí estaba haciendo. Así somos como el cuerpo. Así somos como animadores, las unas para las otras. Entonces, vamos a Hebreos 12, los versículos del 1 al 3. Pueden abrirlo en sus Biblias, también está ahí en la pantalla. Hebreos 12, del 1 al 3. ¿Qué es lo que vemos en Hebreos 11? ¿Alguien se acuerda de lo que hay en Hebreos 11? Algunos lo titulan como el capítulo de los héroes de la fe. En Hebreos 11 tenemos que Abel hizo esto por fe, Enoc hizo esto por fe, Noé hizo esto por fe, Abraham y luego otros, Amén, Isaac, Jacob, José, Moisés, otros así, tantísimos, los grandes héroes de la fe se podría decir. Pero ¿saben qué? Para mí esta mañana Vicky, Connie y Michelle estaban siendo también como grandes héroes de fe. Lilian, que llegó a tiempo para que tuviéramos ese café tan rico. Tenemos tantos
entre nos, testigos de la fe. Y estamos rodeadas por esa gran nube de testigos. Comenzando en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Perdimos el ánimo de vez en cuando, ¿verdad? Como decía un profesor mío, sí o sí. Pasamos por momentos en nuestra fe en que sentimos desanimadas. Nos sentimos frustradas, decaídas, aisladas, desanimadas. Y necesitamos quienes están en esa gran nube de testigos diciendo, sí, se puede. ¿Y cómo lo hacemos? Con los ojos puestos en Jesús. Pueden ver ahí un triángulo, ¿verdad? ¿Están viendo ahí un triángulo? ¿Tiene Hebreos 12:12 en el medio? Perfecto. Entonces, perfecto, gracias. Ok, entonces tenemos ahí el triángulo. Vamos a imaginarnos que tenemos a Erika y a mi persona, para poner un ejemplo, en los dos puntos del triángulo y con Cristo en el centro, ahí en el punto más arriba. Ok, Erika, te puedo pedir el favor de pasar aquí. No vas a tener que decir nada ni hacer mucho. Ok, vamos a pretender que aquí en este púlpito es ese punto arriba del triángulo. Ok, y vamos a poner a Erika ahí, está ahí, y yo voy a estar acá. Ok, entonces tenemos, ¿verdad? Aquí el triángulo. Ok, entonces, si Erika y yo queremos conectarnos más, buscamos así como conectarnos más. Ok, 20, 20, 20, 20, 20. Ok, imagínense ahora cómo es el triángulo. Está como muy, muy agudo, así. ¿Y cómo se va a caer ese triángulo así, si es tan agudo? Fácilmente, ¿verdad? Ok, aléjate otra vez. Ok, ahora estamos con el triángulo, ¿verdad? ¿Ven el triángulo? Ok, entonces, si yo trato de acercarme más a Dios y ella no, entonces, ¿cómo está este triángulo? No muy estable, ¿verdad? Viceversa. Si ella se está acercando más a Dios y yo acá más lejos, tampoco tan balanceado. Pero si las dos estamos, ponte aquí, porfa. Ok, si las dos estamos enfocadas con los ojos puestos en Jesús, mira cómo está este triángulo ahora. Más cerca y más estable. Vi así como se iban haciendo conexión con la analogía. Muchas gracias. Y así podemos cumplir con ese deseo que el Señor puso en nuestros corazones de estar en relación con Él y los unos con los otros. Es el mayor mandamiento. Busquen ahí en Mateo 22, 36 al 40. Tenemos el mayor mandamiento. Erika, ¿me puedes indicar si están todos así, si dice ahí en la pantalla Mateo 22, 36 al 40? Oh, estoy usando el incorrecto, por eso. Ajá, ahora sí va a estar avanzando. Ahora sí dice Mateo 22, 36 al 40. Perfecto.
¿Cuál es el mayor mandamiento? Pueden ver en sus Biblias o pueden pensar de memoria. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Hasta ahí en esos versículos. Un maestro preguntó en el versículo 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo y todo y todo y todo. La mente, la fuerza, el alma, el corazón, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante y es, ya en el versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ahí estamos hablando de relación, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Y mejor puedo amar al prójimo si primero amo a Dios. Relación. ¿Y cuál es mi propósito en toda la vida? Amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 28, unos capítulos después. Mateo 28, 18 al 20. Jesús ya se resucitó. Él está ahí dando las últimas palabras. Está ahí hablando con sus discípulos, sus muchos seguidores, como dándoles las últimas instrucciones. Y entonces en Mateo 28, del 18 al 20, él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ese es así como un propósito, ¿verdad? Les da un mandamiento, un propósito. Vayan y hagan discípulos. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo lo hacen? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Él termina ahí hablando de relación. Estaré con ustedes. No lo están haciendo solos. Y si vamos a ir y a ser discípulos, ¿de quién estamos haciendo discípulos? De Cristo o de Jesús, exacto. Entonces, ¿podemos cumplir ese propósito sin tener primero la relación? No, imposible. Primero la relación, que nos da entonces el propósito. Enseñándoles a que obedezcan. Ok. Sé en este grupo que conocen la arepa. Tengo plena confianza de que saben lo que es una arepa. La hondureña, la mexicana, ¿entienden lo que es una arepa? Perfecto. Pero yo pregunté a las hermanas de habla inglés, les pregunté, ¿quién sabe lo que es una arepa? Una arepa, así, una buena arepa hecha de harina pan, así. ¿No conoces? Está perfecta la analogía entonces. Tenemos aquí a alguien que no conoce la arepa. Yo digo arepa y eso no significa nada para ti, sino que tal vez hayas escuchado esa palabra o has oído a una venezolana hacer referencia a la arepa. Pero si yo te doy una receta, una lista de los ingredientes y que otra instrucción, ¿tú vas a poder hacer arepa? Tal vez, pero te digo que no muy bien. ¿Verdad que no? Tienes que saber cómo así, porque no es solamente una ciencia, es un arte.
Tú tienes que observar, pero si yo te invito a mi casa y digo, ok, yo tengo harina pan, yo tengo agua, yo tengo sal, vamos a hacer una buena arepa. Y tú me observas y tú también tienes así tu propio tazón mientras yo voy modelando aquí cómo hacer la masa, cómo amasar, matar los grumos, así decía siempre a mis sobrinos. Ni sabían qué significaba grumo en inglés, pero sí sabían en español. La buena tía. Entonces, ellos sabían matar los grumos y crecían como bebés haciendo arepa conmigo en mi cadera o en la silla al lado. Comían así la masa. Mi sobrino, hasta el sol de hoy, que tiene ahora, está a puntito de cumplir 13 años. Le encanta todavía, después de que haga la arepa y así con la masa, antes de lavarse las manos, así, lamar los dedos, poner así un poco de la harina en la cara y me mira y me pregunta, ajá, ¿tengo algo en la cara? Y yo, no, de verdad que no, así, y así es como parte del chiste así que hacemos, porque él se acuerda de como bebé, él ha hecho arepa. Y cuando yo invito a alguien a la casa a que haga arepa y yo así la formo y todo y ellos, wow, tú lo haces ver así tan fácil y tratan de hacer y se les cae. Así, por eso les digo que tienen que formar la arepa encima del tazón para que cuando se le cae en el tazón y no en el piso. ¿Verdad? ¿Quién mejor lo puede enseñar? Una abuela que lleva añales y eso es lo que les digo. Mira, yo llevo más de la mitad de mi vida haciendo arepa. Entonces, lleva años de práctica. Vamos a ponerlo a cómo es ser un cristiano. Yo te podría dar una lista de chequeo que es así prácticamente las instrucciones que tenemos aquí. Y podemos ver el andar cristiano así como, ajá, haz esto así como un recetario. Pero ¿cómo mejor lo aprendemos? En relación, en invitarnos a la casa, a saber cómo hacerlo, a verlo modelado, a convivirlo, servir como hierro afilando a hierro. Ay, ya las hermanas me vienen regresando. Ok, vamos volando. Y'all can come on in, but I'm going to finish up with them because I got so excited talking about arepas. Okay, perfect. Perfect. I've sold it, huh? Sold the coffee. She's got to go make some more. Vendí el café. Ella va a hacer más café, así que tranquila, vamos a estar bien. Entonces, eso de los grandes deseos del corazón, de relación y propósito, tenemos todas en común. También tienen ese deseo las solteras y solteras de nuevo. Y yo escribí un libro, ese es un libro más solicitado que de los todos que he escrito, que se llama Una sola razón. Conversaciones con solteras. ¿El título está ahí en la pantalla o todavía no? ¿Sí? Muy bien. Hice encuestas de más de 220 mujeres, entrevistas también, incluyo mucha enseñanza bíblica, muchas de mis propias historias y muchas de las historias también de ellas. Pero no es solamente para solteras, es algo con la que todas enfrentamos, ese mismo deseo del corazón. Y puede que no se cumple de la forma tradicional que pensamos, pero Dios sí puede cumplir esos mayores deseos del corazón. Entonces, en Colosenses 3:14 y con muchísimos más de los versículos que hablan los unos con los otros, los unos a los otros, entre nos, por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne, voy a seguir en el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Eso lo que los une es el amor. El amor, el amor, el amor. Y como vieron en los grupos pequeños, en Juan 15, vieron ilustrados esa relación y ese propósito. ¿Cierto que lo vieron en Juan 15 ahora? Que estuvieron así en los grupos, en el grupo.
la relación y el propósito. Y es así que nos mantenemos conectadas con Cristo y haciendo esa conexión con los demás. Amén. Entonces, que Dios les bendiga. Van a estar también, voy a adelantarme un poquito, me mira hasta que yo llego al que dice elementos comunes. Esta, ok. Queremos servir como hierro afilando a hierro. Y en el grupo pequeño, después del almuerzo, van a ver esto de los elementos comunes. De todo lo que estamos hablando hoy, queremos crecer y florecer, pero no lo podemos hacer solas. Entonces hay maneras en las que podemos servir como esas animadoras, esas grandes nubes de testigos, para animar a otras a crecer y florecer en lo que ella está luchando. Podemos animarnos a eliminar la espina muy particular de una. Y es una forma en que hacemos que cualquier lección, la clase, el propio devocional sea muy personal y práctico. Y van a usar esa herramienta en el grupo pequeño, pero cuando ya después del almuerzo toca. No, para ustedes el grupo pequeño va a tocar antes del almuerzo y la clase después del almuerzo. ¿Bien? Amén. Que Dios bendiga su palabra.